Bueno, y este lunes a las 10 de la mañana los máximos líderes de la nueva mayoría se van a reunir con algunos ministros de gobierno de Michelle Bachelet en el marco del primer comité político de su administración. Y en la cita la Democracia Cristiana va a solicitar trabajo prelegislativo para realizar las reformas propuestas justamente por la presidenta. A ver, conversemos sobre este y otros temas también que van a marcar la actualidad durante esta semana, y nos acompaña la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Descornes. ¿Cómo está, Maca? Muy bien, gracias. ¿Cómo está todo para este primer comité político? Bien está todo para este ¿Sí? comité político, porque si la semana pasada fue la semana de la llegada, de traer todas las cosas, ocupar los escritorios, empezar a los últimos nombramientos. También, claro. Exactamente. Esta semana ya es quizás la semana de la puesta a punto, de empezar ya, como bien dices tú, a gobernar. Prender los motores. Exactamente. Y el comité político, sin lugar a dudas, es la mayor señal. Hoy día se reúne, como bien tú decías, principalmente la presidenta Bachelet y también el ministro Peñaliño, que no hay que olvidar que es el jefe del equipo político de la Moneda. Se reúnen no solamente con el resto de los ministros políticos de la Moneda, CEPRES, CGGOV, sino también con el ministro de Hacienda, pero también con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría y también con los presidentes de ambas cámaras del legislativo. Por lo tanto, un equipo bastante completo con la idea de empezar la coordinación no solo política, sino también legislativa. Y ahí donde vienen algunas de las solicitudes de algunos de estos partidos, especialmente la Democracia Cristiana, quien ha pedido pulir, es decir, no dejar nada al azar en un trabajo legislativo que va a ser bastante delicado, porque no hay que olvidar que algunas de las iniciativas, estamos hablando de reforma educacional, de reformas tributarias, necesitan estar quizás bien delimitadas, bien pulidas antes de llegar precisamente al Parlamento para no tener sorpresas. Por lo tanto, esta instancia es decisiva. Ya a mediodía van a empezar los almuerzos para retomar una práctica que se venía usando durante los antiguos gobiernos de la Concertación, que eran las reuniones de los ministros con sus comisiones legislativas. Es decir, se les llama a las comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados, para juntarse, por ejemplo, en el caso de Hacienda, que ya lo hizo la semana pasada, y ahora también van a empezar el resto de los ministros sectoriales. Por lo tanto, el trabajo político empieza con todo a partir hoy mismo con el comité político en la Moneda. Ahora también hay un tema que está sobre la mesa, que es de los gobernadores, autoridades cuestionadas, hay algunos llamados ahí de por medio. También va a ser tema esta semana, ¿no? Sin lugar a duda, y yo incluso me atrevería a decir que es muy probable que incluso en los comités políticos se aborde un tema que ha vuelto a llegar a la línea de flotación del gobierno. Muchos han llamado que ahí nuevamente estamos viendo estos autogoles, estos quizás errores no forzados que se podían haber evitado, y es un capítulo que recuerda mucho lo que ocurrió con los subsecretarios. No hay que olvidar que 4 subsecretarios antes de asumir tuvieron que renunciar, y ahora se está a la espera si algún escenario parecido espera, con la diferencia que ya son gobernadores que han asumido, puesto que ya fueron nombrados por el nuevo gobierno. Son 4 los gobernadores que han sufrido cuestionamientos a su pasado político por tener antecedentes judiciales, pero quizás el caso más emblemático, igual que ha levantado mayor polémica, es el de la gobernadora de Chiloé, Claudia Plasencia, ya que ella aparecería, según así lo denunció La Tercera este fin de semana, con una ficha de protección social que la situaría en el 1% más pobre del país. Sus antecedentes profesionales demostrarían que ella no estaría precisamente en esa condición. Algunos senadores de la nueva mayoría ya han dicho que si se prueba que estas acusaciones son verdaderas, ellos esperarían una renuncia por parte de los gobernadores. Otros han dicho que hay que poner todos los antecedentes en manos de la justicia para ver si efectivamente es así. Sea como sea, la verdad que esto ha sido una polémica que ha empezado ya a quizás enturbiar el debate político en los primeros días de asunción de este nuevo gobierno, y hay que esperar cómo reacciona no solamente el Ejecutivo, sino también cómo se va a posicionar la oposición hasta estos nuevos cuestionamientos. Sí, mira, Macarena, lo que pasa es que mientras tú estabas contando, resulta que el mostrador trae esta información que te quiero compartir. Dice: Superintendente de Medio Ambiente de Bachelet es asesor de Barrick Gold, AgroSuper y las mineras de los Luxich. Lo trae, bueno, entre otras empresas. El grupo Alianza se llama la empresa de Cristian Franz, que presta servicios ambientales y sociales. Franz es dueño del 40% de Alianza a través de la sociedad de los Chungungos Limitada, y que creó en 2004 junto a su mujer. Bueno, lo saca a colación, lo queremos compartir con ustedes también que están en sus casas, justamente a raíz de lo que estamos hablando, donde siguen los cuestionamientos, donde se están filtrando datos de algunas autoridades del gobierno, y que claramente esto que estamos viendo se suma ya a este listado de personas cuestionadas y que está poniendo en aprieto
por lo menos en su inicio, a Michelle Bachelet. Así que hay que estar atento a lo que ocurra desde el Ejecutivo, cuáles son las decisiones que se toman y también cuáles son las decisiones que toman las mismas personas que han sido aludidas, porque algunos han llamado que directamente renuncien y otros dicen que no, que lo que hay que esperar en algunos casos que la justicia se pronuncie, o bien otros le han restado importancia a alguna de esas acusaciones. Así que bien atento a lo que ocurra con este caso que acabas tú de mencionar y con los otros que ya están en la prensa. Ahora, se habla de una gran marcha este sábado, 22. Pero dicen que principalmente estudiantil. ¿Qué tan cierto hay? La marcha de las marchas, la madre de todas las marchas, como nos gusta llamar muchas veces las cosas. Mira, quizás vamos a ver con qué tenor va a ser esta marcha. Es una marcha que la han convocado un sinnúmero de organizaciones. Es una marcha este 22 de marzo, este sábado. Parte a las 2 de la tarde en Plaza Italia y termina en el Parque Forestal. Ya tiene todas las autorizaciones de la Intendencia, por lo tanto hay que tener mucho ojo ese día. Si uno se quiere mover por el centro de Santiago, hacerlo con cuidado. Exactamente. Sí. Dos cosas hay que tener en cuenta. Sin lugar a dudas, la primera, no sé si llamarlo prueba de fuego, pero sin lugar a dudas el primer test, la primera prueba que va a tener la Intendencia recién asumida con Claudio Rego, sobre todo en temas de seguridad. Cómo va a reaccionar en el caso, por ejemplo, que haya desmanes. Hay que estar atento ahí, y también va a ser la primera prueba en seguridad pública de manifestaciones sociales del nuevo ministro del Interior. Pero también hay que estar bien atento con lo que va a ocurrir con la llamada bancada estudiantil, fíjate, porque va a ser la primera vez en las cuales vamos a ver si efectivamente se pone en juego, se pone en ejercicio lo que algunos de ellos han llamado de actuar con un pie en el legislativo, con un pie en la calle. Sobre todo vamos a tener que estar atentos a lo que hacen los diputados, en este caso Carol Cariola y Camilo Vallejo, quienes sí son militantes de un partido, que sí tienen quizás algún tipo de compromiso con la nueva mayoría, que hay que ver si participan o no participan. Los que se han dicho que van a estar participando son los independientes Giorgio Jackson y Gabriel Boric desde Magallanes. Por lo tanto es interesante porque de cierta manera con esta marcha vamos a ver cómo se plantea el gobierno ante un tema que para el anterior gobierno fue un dolor de cabeza, que fueron los movimientos sociales y sobre todo su manifestación en las calles. Vamos a ver cómo se plantean y también ver cómo empieza a actuar esta nueva bancada juvenil, bancada estudiantil, que sin lugar a duda va a tener mucho que decir en los temas, precisamente en algunos de los temas que trae a la palestra esta nueva marcha de las marchas. ¿Cuáles son las consignas? Muchas de las que ya hemos venido escuchando. Van desde, por ejemplo, la idea de una nueva ley de aborto, es decir, que se legisle a favor del aborto, por ejemplo, autocultivo de marihuana también, por supuesto, llaman a una nueva constitución. Por lo tanto, es bien transversal las reivindicaciones, pero sin lugar a duda es como el primer termómetro que vamos a ver para ver cómo está en la calle en esta nueva era Bachelet. No, interesante después analizar todo esto, porque no recuerdo para temas tan sensibles como educación ya tener varios parlamentarios estando en los dos bandos entre comillas, en el Parlamento discutiendo las leyes y por otro lado estando en la calle ahí apoyando las acciones sociales. Y incluso se podría agregar, por ejemplo, Miguel Crispi, que es el nuevo asesor estrella de Nicolás Izaguirre en educación, que ahora está en el Ejecutivo, que hasta hace unos meses atrás era asesor precisamente entre comillas del otro bando. Por lo tanto es bien interesante ver cómo estas nuevas figuras que están en unos nuevos papeles en este, que uno podría hablar conflicto, tema, bueno, ahora a ver cómo se posicionan y qué es lo que ocurre, qué pasa si este sábado, por ejemplo, hay tensión o algún tipo de reivindicación que no es del todo cómodo para el gobierno, cómo se posiciona. Bueno, lo vamos a ir viendo. Buenísimo, entonces. Muchas gracias, Maca. Gracias a usted. Que tenga buena semana. Ay, igualmente. Y que sigamos teniendo buena suerte los de Sur, porque ayer fue un día espléndido. Y listo, que estés bien. Igualmente, hasta el próximo lunes. Ya, chao.